Muy buenas noches, distinguidos alumnos y alumnas, agradeciendo la deferencia y atención con este servidor para participar en este primer módulo de criminalística aplicada. Quiero reiterar mi saludo y agradecimiento a todos los honorables miembros del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Policía Nacional, abogados y litigantes en general, estudiantes de Derecho, también a los señores abogados, analistas forenses, en resumen, todo aquel apasionado por el derecho penal, el derecho procesal penal, las ciencias forenses, por acompañarnos en estas jornadas de estudio con esta modalidad a distancia. Hoy en día, donde la informática ha roto las barreras del tiempo y la distancia. Bien, haciendo un recuerdo de las sesiones anteriores respecto a la parte introductoria, al concepto que debemos manejar de investigación criminal y su metodología en sus diferentes estaciones y etapas, dejando constancia de la importancia nuclear, capital, fundamental que hoy en día constituye el aporte de la investigación criminalística para poder esclarecer objetivamente, materialmente, un evento criminoso. Continuamos situándonos en el estudio detallado y riguroso de este escenario criminal, de este lugar del hecho, de este sitio del suceso, como le llaman en Chile, para a través de un proceso detallado de observación, poder describir objetivamente elementos materiales de prueba, indicios importantes con los cuales tendremos que diseñar una hipótesis que fluya, que emerja de la información extraída y capturada del mismo escenario delictivo. Una hipótesis que no presenta estas características resulta ser, pues, por decirlo de alguna manera, una propuesta hipotética novelesca, sin ningún asidero, y que no resistirá los embates de una controversia probatoria, especialmente en el marco del nuevo proceso penal. Por eso es importante, hoy en día, donde la justicia peruana se renueva, existe un nuevo marco procesal penal, de que los actores, los protagonistas de esta controversia, como son la acusación y la defensa, conozcan al detalle todos los procedimientos, los manuales, los protocolos que norman el manejo de la investigación del delito desde su etapa básica, preliminar o inicial. Decíamos en la clase anterior también que el lugar del hecho tiene una importancia nuclear, debido a que es en este lugar, en esta zona clasificada, codificada, que hay que desclasificar, que debemos decodificar a través de nuestros procedimientos con la finalidad de recoger indicios importantes, tiene un mensaje. Ese mensaje es el que todos los forenses, todos los actores del trabajo del escenario delictivo, con el fiscal de turno o fiscal investigador a la cabeza, médicos, peritos, pesquisas, protagonistas, reitero, de este trabajo importante, tienen que captar, tienen que recoger, tienen que darle una lectura adecuada y objetiva. Y este mensaje de la escena va a emanar en función a vestigios, huellas,
elementos indiciarios que en su accionar va a dejar el homicida. En este caso estamos hablando de escenas con muertes, lo cual además revelará su presencia en ese espacio físico. Estábamos también examinando algunos casos concretos, analizábamos casuística real, y hoy en día vamos a continuar con esa tónica y vamos ya a aterrizar en lo que nos dice al respecto, manejo de la escena, el artículo 195 del nuevo Código Procesal Penal en lo referente a pruebas especiales y particularmente en qué consiste, según este nuevo cuerpo legal, una diligencia de levantamiento de cadáver, como veremos. Bien, en los casos, por lo tanto, donde encontramos escenarios delictivos con presencia o existencia de cadáveres, en donde por el principio de uso y producción podemos deducir que el homicida usó un agente vulnerante consistente en un arma blanca, que podría ser un gargulillo, un cuchillo, una daga, algún instrumento que tenga punta o filo metálico. Resulta necesario, estimados doctores y doctoras, tener muy en cuenta que la descripción pormenorizada de la lesión o las múltiples heridas, según cada caso, tiene una importancia capital. Es decir, debemos tener muy en cuenta el trabajo aquí ya, no solamente a nivel macroscópico, sino también el trabajo que van a hacer los médicos legistas en morgue respecto, reitero, a las características peculiares de una herida producida por arma blanca. Estas conocemos por medicina legal y los protocolos que los médicos especializados utilizan en su trabajo, que una herida debe ser ubicada detalladamente en un determinado segmento corporal, debe ser descrita en su morfología, en sus formas, pero no solamente eso, sino también los médicos necropsiadores deben de pronunciarse respecto a la superficialidad o profundidad de una determinada herida producida por un instrumento cortante. Estos procedimientos, cuando se llevan a cabo por médicos legistas con amplia trayectoria, que tienen una valiosa experiencia en su campo, no generan inconvenientes, no hay ninguna novedad. Pero cuando el perfil profesional de un galeno, y lo decimos siempre con mucho respeto, adolece de una práctica que garantice un buen trabajo al respecto, entonces pueden darse algunas omisiones. Y una de esas características se presentó en este caso de connotación pública, en este caso cuya diapositiva estoy presentando, el caso Juliana Yamoja. Los médicos no determinaron con exactitud la superficialidad o la profundidad de las heridas que el día de los hechos sufrió la mamá de Juliana Yamoja. Como sabemos, ese fatídico día, la señora madre de esta chica
luego del evento fatal, presentó un promedio de 60 heridas cortantes. Pero también, y lo que la prensa no lo dijo, es que Juliana también ese día fue objeto y recibió 16 heridas cortantes. Examinadas posteriormente ya en juicio, ninguna de estas heridas, tanto de la mamá de Juliana como de ella misma, presentaron características de profundidad. Es decir, que ninguna de las heridas dañó órganos nobles. Todas fueron de característica superficial. Ahora, en el caso de la señora que falleció, inclusive la herida de necesidad mortal que lesionó la arteria carótida fue de características superficiales. O sea, no tuvo profundidad, según después en los pronunciamientos médicos ampliatorios quedó plenamente establecido. Entonces, el hecho de auscultar y explorar esta característica en heridas producidas por arma blanca respecto a la superficialidad o profundidad nos va a dar una idea cabal y objetiva de la intencionalidad que tuvo el autor o la autora el día del evento. Entonces nosotros recomendamos que en todos los casos de lesiones utilizando estos agentes, y más aún en casos de muertes violentas, homicidas, ustedes puedan tener claro y solicitar esta información que siempre se describe en los protocolos médicos, en el protocolo de necropsia, en los informes periciales de morgue. Bien. En este caso se examinó, le hemos puesto a esta diapositiva amores hot, amores calientes, el caso de una jovencita de 18 años que había concluido una relación con un chico, con su enamorado, y el día de los hechos él concurre a su casa de ella para despedirse, entre comillas, planificando previamente un homicidio, conociendo que la víctima estaba sola. Ya en el interior de la morada procedió a victimarla y para ello había llevado entre sus efectos personales una botella de combustible, el cual fue rociado en el cuerpo de la víctima, procediendo luego a prenderle fuego e incendiar el cuerpo y dándose a la fuga. Se produjo un incendio en la casa de una magnitud moderada, porque los vecinos impidieron que se propague el siniestro, y cuando se constató la muerte de esta jovencita y llegó el equipo multidisciplinario a realizar el levantamiento de cadáver, tratándose de una muerte violenta de características a investigar, un perito observó que, si bien es cierto la parte superior estaba con signos de quemadura y carbonización, la parte inferior del cuerpo de la agraviada no había sido objeto de estas quemaduras. Las miradas, la revisión, la observación se concentró en los genitales de esta jovencita, y uno de los forenses observó que de la región vaginal emanaba un líquido blanquecino, tipo escurrimiento, que impresionaba presumiblemente ser líquido seminal. Se procedió, como es reglamentario, a realizar
ante la presunción de existencia de semen, un hisopado no solo vaginal, sino anorrectal, confirmándose posteriormente de que se trataba de este tipo de fluido orgánico. Se procesó a través de un examen de ADN y luego se comparó con la muestra del enamorado sospechoso, cuyo perfil ya era considerado por los familiares de la víctima como muy agresivo y violento, y el resultado fue favorable para el esclarecimiento de la investigación. Un caso que inicialmente pudo haber pasado o pudo haber sido evaluado como una muerte accidental, producto de un incendio, se esclareció y quedó plenamente demostrado y acreditado que se trataba de una muerte violenta homicida. Por lo tanto, pues en este caso, el mensaje de la escena permitió, a través de unas muestras de semen, poder reconstruir el hecho y darle al autor del mismo la sanción penal que merece. Este es el caso de una banda de asaltantes. Estamos hablando ya de criminalidad organizada, donde se diseñan eventos delictivos mucho más refinados. Estamos hablando de delincuentes avesados, prontuariados, quienes actúan en concierto o banda y se cuidan mucho de dejar evidencia, de dejar indicios, pero no recuerdan de que no hay crimen perfecto si no existen investigaciones imperfectas. En este caso, una banda conocida, una banda de asaltantes que actúan con la modalidad de asaltos a bancos y entidades financieras, viajó el día del evento al sur de Lima y procedió con la modalidad de forado en horas de la madrugada a penetrar, a ingresar a una agencia bancaria, y ya una vez en el interior de esta, utilizando equipo especializado de soldaduras, etc., procedió a perforar la bóveda. Y en esas circunstancias, personal de investigación criminal de la Dirección de Investigación Criminal, DIRINCRI, que ya le seguía los pasos utilizando el método de informantes, procedió a arrestarlos en delito flagrante. La intervención exitosa, siempre con la participación del fiscal de turno, pudo conseguir la incautación de las armas de fuego que estamos viendo en la diapositiva, 2 granadas de guerra, pero lo que llamó la atención, y quiero comentarles respecto al mensaje de la escena, es lo que se halló en el interior de un maletín tipo porta computadora, un maletín negro de cuero que podría haber pasado desapercibido y que en su interior tenía estos cordones, alambres, suministros, accesorios que estamos viendo a la vista, que podrían ser material electrónico, etc., y que en la entrevista inicial que se realizó a los integrantes de esta banda, conformada por 10 personas de nacionalidad peruana y 6 de nacionalidad colombiana, indicaban pues que no tenían conocimiento de la existencia de ese maletín, negaban la tenencia del mismo. Se
insistió con los interrogatorios a los ciudadanos colombianos, detenidos en flagrancia, reitero, y cuando se les interrogó respecto a su participación en este asalto a dicha agencia bancaria, indicaron pues que los habían traído a ellos desde Colombia con la finalidad de hacer un forado en la pared y que su participación se reducía a esa acción concreta. Esa fue su coartada. Posteriormente, al ser sometido este equipo que vemos en ese maletín, se estableció que estos mecanismos electrónicos eran un sistema que permitía neutralizar las alarmas con la cual había conexión entre la entidad financiera y la central de la Policía Nacional de esa jurisdicción. Pero no solo eso, doctores, sino este material también permitía neutralizar las llamadas entrantes y salientes por un espacio, por un radio de 100 metros a la redonda. Entonces, el examen especializado de estos equipos, de esta tecnología incorporada al servicio, en este caso de la delincuencia, también puede ser desbaratada, descrita, y podemos conocer los actos preparatorios, podemos establecer de manera objetiva cuáles son los recursos de tipo logístico y sobre todo la forma en que planificaron el evento criminal, en este caso esta organización, esta banda, para poder ejecutar o materializar el evento que comentamos. Suicidio u homicidio. ¿Cómo conocer? ¿Cómo saber? ¿Cómo valorar? ¿Qué lectura realizar en un escenario en donde a partir de la existencia de un cuerpo sin vida existen indicios poco claros que no me permiten a priori distinguir dos conductas completamente diferentes? El suicidio, por un lado, que como ya lo revisamos, es aquel que se da cuando la misma persona decide ponerle fin a su vida, y expresamos también en nuestras clases anteriores que en los casos de suicidio la escena presenta características peculiares, mientras que en el homicidio vamos a ver otras características. Pero desde ya debo decirles que en el esclarecimiento de estos casos, para poder distinguir si estoy frente a un caso de muerte violenta suicida o muerte violenta homicida, tiene mucho que ver las solicitudes de exámenes especializados, los requerimientos de los peritajes criminalísticos, que me darán la información necesaria para poder llegar a un esclarecimiento real de los hechos. Pues bien, examinemos este caso. En el interior de un terreno ubicado en una urbanización del norte del país, se encontró, como vemos en la gráfica, el cadáver de un miembro policial en posición sedente, con la región dorso-lumbar recaída o recostada sobre las paredes laterales y de fondo del mencionado terreno abandonado, y
Lo que llamó la atención en primera instancia a los operadores fue las lesiones que presentaba el cuerpo. Decíamos también en nuestra sesión de aprendizaje anterior de que en la diligencia y levantamiento de cadáver, la auscultación o exploración de indicios importantes debe de concentrarse con mayor rigurosidad en tres aspectos. Uno, en establecer y describir la posición en que encontramos o hallamos un determinado cadáver. En segundo lugar, la indumentaria, que va a aportar igualmente información de calidad. Y en tercer lugar, los operadores deben de esclarecer en primera instancia las lesiones ectoscópicas o lesiones externas que presenta un cuerpo determinado. Y aquí la ectoscopía juega un papel importantísimo porque permitirá conocer a priori, en primera instancia, las lesiones en vida, desde las básicas como son la equimosis, la escoriación, el hematoma, u otras de mayor gravedad, como es el caso que vamos a examinar. Entonces, luego de observar la posición del cadáver, sus prendas de vestir, que no presentaban signos de violencia, pero sí adherencias o impregnaciones de una sustancia pardo rojiza, muy probablemente manchas hemáticas, la concentración de los operadores, básicamente del fiscal de turno y de los pesquisas y peritos policiales, se concentró en el examen de la cabeza, de la región bucal. Y observamos pues que este chico presentaba 2 heridas producidas por proyectil de arma de fuego. Y yo les pregunto a ustedes, doctores, que me están escuchando, ¿es posible, es probable que una persona se pueda suicidar disparándose 2 proyectiles? El primero de ellos a la cabeza y el segundo, en este caso específico, en la región temporal derecho. ¿Es posible suicidarse disparándose 2 veces? Entonces esta investigación se complicó y debo comentarles que la hipótesis de trabajo del persecutor público y de los policías especializados a cargo de esta pesquisa fue de que se había producido un suicidio, pero el abogado de la familia no fue de la misma opinión y consideró de que no era posible, no era probable suicidarse disparándose 2 veces, y por eso que tuvimos en este caso 2 versiones diferentes, 2 hipótesis que diferían en sus apreciaciones, en su enfoque, y es que aquí en este caso se cometieron algunas deficiencias. En primer lugar, llegaron al escenario, al lugar del hecho, no digo escena del crimen, porque estamos trabajando la hipótesis de suicidio inicialmente. Llegaron a este lugar muchas personas que contaminaron este espacio físico. Por lo tanto, había muchas huellas de pisadas de personal de la comisaría del sector, de las unidades especializadas, mucha prensa, que de haberse aislado este lugar
y más aún teniéndose en cuenta las características de la superficie